Buenas noches, estimados amigos y amigas. Nuevamente el programa de cursos, un programa de entrevistas, de plática con investigadores, personalidades de la región, donde conversamos sobre diversos tópicos de la realidad boliviana y en general global. En esta oportunidad tenemos la grata presencia de mi colega e investigador, Marcelo Maldonado. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Marcelo tiene estudios en filosofía y acaba de terminar una investigación en la carrera de ciencia política respecto a un momento histórico importante de la historia del anarquismo en Bolivia. El pensamiento anarquista es una movida que en los últimos años ha empezado a cobrar vigencia. Digamos, continuando una línea de trabajos que había empezado la socióloga Silvia Rivera Cusicanqui, que en la década del 80 hizo con el taller de historia oral todo un proceso de recuperación de la memoria del movimiento anarcosindicalista boliviano, principalmente la Federación Obrera Local de La Paz. Debemos destacar los trabajos sobre los artesanos libertarios, los trabajos sobre los sindicatos de floristas y vendedoras del mercado que estaban vinculadas a la movida también anarquista de La Paz. Posteriormente, Huáscar Rodríguez, un sociólogo cochabambino, hizo una suerte de síntesis y profundizando varios de los trabajos de Silvia en su trabajo La Choledad Antiestatal, donde hace una reconstrucción del anarcosindicalismo boliviano hasta posteriores, luego de la revolución del 52, perdón. El trabajo es interesante de Marcelo porque está discutiendo dos temas que son de mucha discusión en la movida anarquista. El primero es una cierta interpretación oficial que existe en la historiografía boliviana respecto al proceso del 52 y particularmente el proceso posterior al sexenio, el proceso del sexenio se podría decir más bien, donde uno de los hechos más importantes fue las sublevaciones en el altiplano paceño en el año 46-47. Normalmente la historiografía lo ha asumido como parte del proceso histórico del 52, como parte del proceso de estructuración del MNR y por tanto del discurso del nacionalismo revolucionario. Esta investigación discute, cuestiona estas tesis de alguna manera, planteando las particularidades del movimiento anarquista boliviano y el segundo elemento de esta discusión es las relaciones que lograron estructurar los anarquistas con el movimiento indígena. Este elemento de colaboración, de alianzas o coordinaciones de los anarquistas con los movimientos indígenas es un tema ampliamente trabajado en los estudios sobre el pensamiento anarquista. Debemos recordar las experiencias históricas de México, por ejemplo, donde Ricardo Flores Magón, los hermanos Magón y las guerrillas magonistas que trabajaban coordinadamente con la guerrilla zapatista. La guerrilla zapatista, de hecho, fue fuertemente influida por el pensamiento anarquista de los hermanos Magón. Asimismo, el caso mexicano, durante la Guerra Civil Española, las comunas de Aragón, que eran estas colectividades agrarias que se estructuraron bajo el impulso de la CNT en ese momento. El caso chino, lo mismo, un movimiento anarquista fuerte, de fuerte base agraria, en el periodo donde Mao Zedong estaba empezando la larga marcha y todo este proceso de la revolución china. Asimismo, debemos mencionar el movimiento magnovista en Rusia, que fue un movimiento campesino ucraniano de base anarquista. Uno de los dirigentes era Néstor Makhno y que combatió no solo al ejército zarista, sino también al ejército soviético que empezó a instalar una dictadura, como se sabe en el caso ruso. Entonces hay una extensa experiencia de los anarquistas
trabajando, haciendo acciones con los movimientos indígenas. Y este es el caso que nos va a contar esta noche Marcelo. Marcelo, inicialmente quisiéramos que nos cuentes la estructuración de esta organización anarquista a principios del siglo XX, la Federación Obrera Local. ¿Cuáles son los orígenes y cómo fue ese proceso de estructuración de este movimiento? La Federación Obrera Local se forma en los 20 justamente y logra articular varios sectores de artesanos y varios trabajadores de oficios varios, y tiene una larga historia en el origen del sindicalismo obrero en La Paz y el sindicalismo artesanal, teniendo varias experiencias trascendentales en la historia previa al 52 y organizándose también en una federación obrera femenina que muy largamente tú lo has presentado y ha sido estudiado por Silvia, por Divitz y por Huáscar últimamente, en la que se ve un discurso fuertemente antiestatal, antiautoritario y con un toque cultural indígena, ¿no? Algo que de alguna manera nuestro amigo Huáscar llama estas sociedades un poco autóctonas, estas organizaciones un poco vernaculares, se llama él, ¿no? Uh-huh. Estos sindicatos, como tú mismo dijiste, toda organización anarquista que se involucra en una sociedad marcada por las desigualdades sociales o por el proceso de colonización, tiene en cuenta estas circunstancias, estas coyunturas, donde hay grupos no solamente disgregados, excluidos por un sistema capitalista internacional, sino también a nivel social, a nivel cultural, económico, étnico, ¿no? Entonces la Federación Obrera Local tiene una memoria larga, utilizando el concepto de Silvia, en la relación con el movimiento indígena, ¿no? Tal vez uno de los hitos más importantes es esa relación que se había creado entre Santos Marcatula y Luis Cusicanqui, ¿no? En el 29. A partir de este movimiento, o a partir de este encuentro, Luis Cusicanqui establece una red de apoyo y solidaridad con Santos Marcatula en este proceso de recuperación y defensa de las tierras, que había tenido un momento trágico para la comunidad indígena, como es la ley de exvinculación, ¿no? Justamente el trabajo que tuve la suerte de realizar, trató de establecer una suerte de atadura con este primer momento de encuentro entre Luis Cusicanqui y Santos Marcatula, digamos, ¿no? Porque yo creo que los lazos que se establecen entre los anarquistas y los indígenas se han mantenido a lo largo de toda la historia de la Federación Obrera Local y la Federación Obrera Femenina, digamos, ¿no? Es así que tal vez justamente y por anécdota, el último momento del anarquismo organizado en Bolivia es justamente las sublevaciones indígenas de 1947, ¿no? Cuando el gobierno de Herzog toma el espacio rural y toma el local de la FOL, y ocurre un suceso de medidas represivas y disciplinarias contra los alzados artesanos e indígenas, ¿no? Uh-huh. Antes de llegar a este proceso, me gustaría que reconstruyamos el momento previo, que es el gobierno de Villarroel, y donde en este proceso hay una impronta del MNR y se da el Congreso Indígena. En este periodo específico, ¿cuál fue la posición de la FOL y de los anarquistas y en relación al proceso del Villarroel? En realidad, el halo o la máscara proindigenista de Villarroel se crea en el 45, ¿no? Con el Congreso Indígena, y en esta época ya se ve una suerte de repudio, rechazo y alejamiento de ciertos sectores de la FOL, de ciertos sectores del movimiento indígena, digamos, ¿no? A mí me sorprendía que la historiografía tradicional, específicamente Antesana Argueta o Zabaleta o varios historiadores, presentaran a lo proindigenista del MNR, desconociendo, ocultando o enmascarando a estas experiencias antiestatales que se crearon contra el Congreso Indígena, digamos, ¿no? Es anecdótico que la FOL participó en el colgamiento de Villarroel, digamos, ¿no? Fue uno de los grupos más importantes en el colgamiento de Villarroel, y asumió una postura de crítica a esta ideología proindigenista estatalizada, digamos, ¿no?
porque recordemos que el 45, a consecuencia del Congreso Indígena, se crea un departamento de sindicalización promovido por Villarroel, que de una u otra manera exige a los trabajadores agrarios, colonos, campesinos, pongos, a formar sindicatos respondiendo a una estructura estatal, ¿no? Esta estructura estatal limita o emplaza las formas de organización ancestrales, ¿no? El sindicato emplaza a la comunidad y quienes no forman parte del sindicato son perseguidos, son confinados, digamos, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Luis Ramos Quevedo, el Rumizonco, este personaje tan enigmático de la historia del Congreso Indígena, que organizó un comité que trató de establecer una lucha o una crítica al Congreso Indígena. Si bien Luis Ramos Quevedo no era un anarquista propiamente, aunque se dice que tenía una tendencia anarquista, esta es una primera seña o es un símbolo, un signo de lo que fue esta suerte de indigenismo estatalizado, digamos, ¿no? Y también en el caso de los sindicatos agrarios que se adherirían a la Federación Obrera Local a través de la Federación Agraria Departamental, es decir, los sindicatos anarco-labriegos que podríamos llamar, ha habido un rechazo fuerte al Congreso Indígena, digamos, ¿no? Porque, no sé, el caso del presidente Luis Chipana Ramos asumió una autoridad despótica, una autoridad totalitaria y vertical sobre los sindicatos que se querían organizar. Y hay casos, por ejemplo, en Carapata y Gachi, donde los dirigentes eran perseguidos porque repudiaban este departamento de sindicalización villarroelista, digamos, ¿no? Así que hay fuertes indicios, y es un poco en los que ahonda la investigación, de que hay un movimiento indígena organizado que critica, se aleja y se opone al Congreso Indígena del 45, digamos, ¿no? Y que al mismo tiempo es crítico esta política indigenista de Villarroel, autoritaria, emplazadora y policíaca, digamos, se podría decir, ¿no? En ese periodo ya existía la Federación Agraria Departamental. En realidad no, la Federación Agraria Departamental se funda meses después del colgamiento de Villarroel, ¿no? El colgamiento de Villarroel se da el 21 de julio del 46, y la Federación Agraria Departamental en realidad se forma en noviembre del 46, digamos, ¿no? Pero en ese tiempo los indígenas de estas comunidades, los colonos comunarios, ya estaban organizados, digamos, ¿no? Porque se organizaron justamente para evitar el avance o la entrada autoritaria de este departamento de sindicalización de estas comunidades, digamos, ¿no? Hay casos, por ejemplo, de varios reportes de prensa donde los indígenas que se comenzaban a sindicalizar en la Federación Agraria Departamental comienzan a asumir una postura, comienzan más al contrario, comienzan a mostrar su fuerte crítica que habían hecho al Congreso Indígena, digamos, ¿no? La Federación Agraria se forma en el 46, pero tiene un largo recorrido. Se podría decir que su momento constitutivo, de alguna manera utilizando este término, se deviene con esta relación que te contaba de Luis Cusicanqui Santos Marcatula, digamos, ¿no? Porque muchos de los secretarios generales de los sindicatos, de las uniones sindicales, que eran parte de la Federación Agraria Departamental Anarquista, eran caciques que habían tenido algún vínculo con Santos Marcatulo y Luis Cusicanqui, digamos, ¿no? Es el caso de los hermanos Marcelino y Esteban Quispe Yucra, digamos, ¿no? Que habían tenido un vínculo ya en la época del proceso de defensa de la tierra por parte de los caciques apoderados, digamos, ¿no? Y en el momento del colgamiento de Villarroel, ¿cuál fue el rol de la Federación Obrera Local y de la FOF? En realidad se podría decir que fue un rol activo, digamos, ¿no? Porque por ejemplo, hay relatos casi épicos de la muerte de algunos personajes de la FOL, por ejemplo, José Mendoza, si no me equivoco, digamos, ¿no? O la participación de las mujeres de la Federación Obrera Femenina, las cholas del mercado, las floristas, las mujeres de oficios varios, que participaron en el colgamiento de Villarroel, digamos, ¿no? La prensa, por ejemplo, tiene relatos épicos, tiene cargados de un ánimo guerrero que luchaban contra un régimen nazifascista, como decía, ¿no? Entonces la Federación Obrera Local, si bien no tuvo un papel protagónico, se podría decir, en el 46, porque
el caudillaje o la dirección del colgamiento estuvo a cargo de sectores urbanos conservadores, sí jugó un papel activo, se podría decir, ¿no? Participó en el colgamiento, en los varios sucesos, porque recordemos que no solo fue el colgamiento de Villarroel, sino fue toda una serie de asesinatos y hechos de justicia popular, se decía en ese tiempo, digamos, ¿no? Un poco a mí me sorprendió cómo la crónica puede construir una gesta popular a partir de la utilización de una narrativa, digamos, ¿no? La prensa utilizó en esa época toda una narrativa, toda una suerte de estrategias tácticas para crear un halo de una gesta popular a partir del colgamiento de Villarroel. Y de esta gesta popular no se pudo alejar la Federación Obrera Local, digamos, ¿no? Y ese fue justamente una de las contradicciones que yo pude hallar en el trabajo, digamos, ¿no? Claro, digamos esta suerte de alianza de la FOL con estos sectores conservadores, hacendales, que estaban en contra del proceso villarroelista. Claro. Esta fue una, comillas, contradicción, aunque seguramente tenían sus propios discursos, interpretaciones del proceso para meterse contra Villarroel. Exactamente, sí, porque el gobierno de Villarroel, justamente este departamento de sindicalización, no solo llegó a los trabajadores agrarios, digamos, ¿no? También llegó a subyugar a varios sindicatos obreros y artesanales, digamos, ¿no? Y hubo una suerte de medidas antiobreras, anticívicas, por ejemplo, ¿no? Algunas medidas un poco de carácter progresista que afectaron directamente a los círculos obreros y artesanales, digamos, ¿no? Pero el fuerte rasgo fue justamente un gobierno autoritario, ¿no? El signo o el adjetivo que se utilizaba era un gobierno nazifascista, digamos, ¿no? Claro. Luego del colgamiento, la FOL se embarca en este proceso de organización del movimiento indígena. ¿Cómo es ese proceso de estructuración y de acercamiento y que luego se va a traducir en acciones específicas? Claro, lo que pude percibir en la investigación es justamente que la FOL estaba seriamente diezmada en esta época, ¿no? Contaba con pocos dirigentes, pocos sindicatos. En La Paz, si mal no me equivoco, no contaba con más de 5 o 6 sindicatos. Pocos dirigentes visibles, digamos, ¿no? En el caso de Pastor Chavarría, Modesto Escobar, José Clavijo, un par más entre la FOF. Y lo que pasó más bien es que los artesanos establecieron una suerte de red de apoyo y solidaridad con el movimiento indígena, ¿no? Porque yo me pregunté al desarrollo de la investigación, cómo un evento, una sucesión de levantamientos tan masivos, tan multitudinarios, pudo ser organizado por tan pocas personas, digamos, ¿no? Porque si bien los libros o las investigaciones de la historia anarquista o de la investigación sobre el anarquismo que me anteceden son abarcantes de todo el proceso, mientras a mí es un cacho más particular, más local. Ellos presentan justamente que la Federación Obrera Local expandió los sindicatos anarquistas hacia el área rural, digamos, ¿no? Pero lo que yo pude percibir en ese rollo de la investigación es que los trabajadores dentro de las haciendas estaban muy bien organizados, digamos, ¿no? Mantenían lazos comunales, mantenían una suerte de ritmo comunal en el trabajo, y eso les posibilitó la fundación de las uniones sindicales, ¿no? Y en este caso, lo que hicieron los miembros de la FOL es una experiencia absoluta de solidaridad y apoyo a través de varias estrategias, digamos, ¿no? Al revisar los libros de actas de la Federación Obrera Local se puede percibir gestos completamente valientes, completamente gallardos de los trabajadores de la FOL, digamos, ¿no? Que asumieron una postura de defensa absoluta del movimiento indígena, ¿no? Asumían la defensa legal. Muchos de ellos fueron encarcelados y confinados a Lichilo, por ejemplo, ¿no? Y toda una serie de gestos de solidaridad y apoyo, pero también se presentó la contradicción de un discurso civilizador y progresista, digamos, ¿no?
Justamente este discurso civilizador y progresista me llamó la atención al leer algunas de las proclamas donde están enfatizando esta situación de, comillas, ignorancia del indígena, este énfasis en la educación, por ejemplo, que señalan como salida para enfrentar esto y la dominación. ¿Cuál es la interpretación que haces de esta lectura, comillas, progresista del indígena? He podido percibir dos factores, digamos, ¿no? Hay un factor fuertemente marcado por el contexto, digamos, ¿no? El contexto del colgamiento de Villarroel devino en una suerte de sucesos de repudio a la politización del indio, digamos, ¿no? Un poco la idea que se manejaba era que era necesario la educación del indio y establecer una suerte de tutelaje sobre el indio, digamos, ¿no? Que la FOL no se pudo apartar, ¿no? Y más aún cuando la FOL o las corrientes anarquistas de la época tenían una idea bien marcada de la tecnología moderna, digamos, ¿no? La voluntad racional, el conocimiento como la camino ciencia de libertad, exactamente, digamos, ¿no? Esta idea un poco logocéntrica que dicen, eurocéntrica que dicen un poco los filósofos contemporáneos, digamos, ¿no? Esta primacía del pensamiento sobre cualquier acción, digamos, ¿no? Y estos dos factores amalgamaron un poco la acción de la FOL en el 47 hacia los sindicatos agrarios, ¿no? Porque justamente en los manifiestos, como tú señalas, hay fuertes proclamas de la necesidad de educar al indio, de crear escuelas, de civilizarlo, de volverlo un ser moral, un ser económicamente acomodado, no acomodado, pero con lo necesario y varias de estas circunstancias, digamos, ¿no? Así que juegan estos dos factores, este contexto post-villarroelista de rechazo a la politización del indio, de la necesidad de tutelar al indio y esta idea un poco, bueno, esta idea que marcó una historia del anarquismo basada en una ciencia, un anarquismo científico, un anarquismo basado en la técnica moderna, digamos, ¿no? Claro. ¿Cuáles fueron los momentos, los hitos fundamentales de la sublevación y el rol que jugaron los anarcos en este periodo? Yo creo que el hito fundamental fue el 1 de mayo de 1947, digamos, ¿no? Es hermoso como es relatado en algunos artículos de prensa o en algunos manifiestos, el momento en que los sindicatos agrarios de la FAD, los sindicatos anarcolabriegos, irrumpen la sede de gobierno, digamos, ¿no? Cholas, artesanos, indios de hacienda, todos articulados, organizados, irrumpen la sede de gobierno, digamos, ¿no? Y en este momento se da una serie de cuestionamientos, la sociedad paceña se hace una serie de preguntas, digamos, ¿no? ¿Qué pasó con el colgamiento de Villarroel, la idea de despolitizar al indio, digamos, ¿no? Este 1 de mayo, si bien es un hito trascendental en la historia de esta relación anarquista-indígena, después de este 1 de mayo del 47 se comienzan a eclosionar experiencias de autogestión y autoorganización increíbles, digamos, ¿no? Se toma hacienda, se crea escuelas, se declara lugares o se declara comunidades autónomas, digamos, ¿no? Donde se rechaza la autoridad del Estado, la autoridad del patrón, y se da una suerte de actitudes o prácticas o tácticas bien marcadas por una suerte de coligación entre las tácticas anarcosindicalistas históricas y las prácticas comunales indígenas, digamos, ¿no? Y posterior al 1 de mayo comienza a evidenciar una suerte de signos, digamos, ¿no? Te cuento una anécdota, por ejemplo, el 1 de mayo las mujeres de la Federación Obrera Femenina diseñaron una suerte de escarapelas, ¿no? Y les entregaron a los indígenas de la Federación Agraria Departamental, y estas escarapelas eran utilizadas como una suerte de símbolo de que tú estabas unido a esta ola de levantamientos, de que tú te reclamabas autónomo, que tú rechazabas las costumbres de antaño, digamos, ¿no? Que es otro tema, digamos, claro, profundo en la investigación, ¿no? ¿Cuál fue la reacción de la prensa y de las élites a este movimiento? Sí, justamente
la prensa jugó un papel principal para la disolución y la represión que cayó sobre estos sindicatos, digamos, ¿no? Porque la prensa jugó mucho con esta suerte de quimera del indio, digamos, ¿no? Esta quimera barbárica, bestial, antropofágica de esa época, ¿no? Se tenía la idea de que el indio iba a bajar de la alta montaña y se iba a comer a todos los ciudadanos cultos, civilizados y cristianos. Jugó con esta quimera del indio que imperaba en esta época, con la idea que se tenía de los anarquistas, digamos, ¿no? Los anarquistas son antiautoritarios, los anarquistas son, no sé, están organizados sin jerarquías, digamos, ¿no? Se amalgamó estas dos vertientes, esta vertiente de la quimera indígena con esta vertiente del anarquismo antiautoritario, y se crearon historias fantasiosas completamente, digamos, ¿no? Donde se advertía de una sublevación generalizada que iba a acabar con todo rastro de civilización, que se enviaba comunicados e informes de las comunidades, de las provincias informando que los indios habían hecho rituales donde se comían hacendados, a familia de los hacendados y cosas así, digamos, ¿no? Y eso impulsó a que el gobierno de Gerson interviniera en el espacio rural donde se crean estos sindicatos, ¿no? Bien, lastimosamente el tiempo se nos ha terminado. Este es un tema fascinante que seguiremos conversando en algún otro momento con Marcelo. Debemos aprovechar para anunciar que en 2 semanas vamos a hacer la presentación de un libro del compañero Nivaldo Rodríguez, que ha hecho una investigación sobre la obra de Cesario Capriles, un anarcoindividualista cochabambino, y de Tristán Marov, de Gustavo Navarro, que en su primera época juvenil era autodefinido como anarquista. Entonces vamos a invitarlos a una presentación de este libro en 2 semanas. Muchas gracias y buenas noches.